Doctora Bessie Alvarado, la gerente del régimen de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doctora, antes de las preguntas, yo quisiera públicamente felicitarla a usted, a todo el personal médico, de salud, de enfermeras, administrativo, técnicos, de limpieza, todo el personal del Seguro Social, porque a mi entender, en estos 2 meses que tenemos ya casi con esta situación, casi 50 días ya, el Seguro Social, con todo lo que ha pasado y que ha atravesado esa noble institución, está sacando la cara por la salud de Honduras para hacerle frente a esta epidemia. Nuestras felicitaciones, doctora. Sí, muchas gracias. Y extensivos también a una comisión interventora. Recuerde que nosotros estamos con una estructura muy diferente. Hay una comisión interventora que no ha dejado un minuto de estar encima y supervisando, pero siempre ha dicho que los expertos tienen que manejar y ha estado apoyando con un equipo grande. El equipo es economistas, ingenieros industriales, administrativos, abogados, desde planificación estratégica, una unidad de presupuesto y todo bien estructurado hasta con un departamento legal. Entonces, la estructura de la seguridad social está muy fortalecida y si usted se fija, las unidades de cuidados intensivos, todo lo que se ha venido trabajando sin saber que íbamos a tener una pandemia. Entonces, de cualquier manera, nosotros estamos en un nivel un poquito más estructurado como debe ser. Y si la seguridad social en este momento, si el país tuviese una salud universal, estuviéramos en otro escenario. Sí. Bueno, pues qué bueno, doctora. Y la animo, obviamente, por supuesto, a seguir al frente y liderando esta lucha contra esta pandemia. Doctora, con los datos ofrecidos hoy por SINAGER, Honduras ocupa el segundo lugar en casos de COVID-19 en Centroamérica. Me refiero de Guatemala a Panamá. ¿Qué comentario le merece? ¿Cómo interpretar eso? ¿Cuál es la explicación? Bueno, es importante mencionar que si tuviésemos más pruebas, pruebas rápidas, confirmatorias, también estuviéramos en otro escenario. Es importante definir eso. Es importante la cultura. Nosotros tenemos que saber cómo estamos culturalmente, el nivel educativo. Son muchos factores que intervienen en un sistema de salud para poder hacer análisis. Y otro dato que quiero compartir con usted, doctora, que es el que más nos preocupa y que yo comentaba hace un momento aquí en el noticiero, que las estadísticas se van confirmando, obviamente. Este dato que voy a dar a continuación no es un dato oficial, es un dato extraoficial. Y es el dato que tiene que ver con los pacientes que han muerto en sala de COVID-19 en diferentes hospitales del país. Obviamente esto es muy probable que el SINAGER lo vaya confirmando en los próximos días en la medida que vayan haciendo las pruebas PCR y que se vayan confirmando que estos pacientes en efecto murieron en estas salas de COVID-19 y murieron de COVID-19 aparte que tenían sus problemas de base. Pero los datos son los siguientes y yo voy a pedirle a la doctora luego un comentario. Mucha atención. Fallecidos en sala de COVID-19. En el Leonardo Martínez, 45. En el Seguro Social en San Pedro Sula, 19. En el Catarino Rivas, 48. En Tegucigalpa, 3. Incluimos aquí en Tegucigalpa la fallecida en el Instituto Cardiopulmonar originaria de Intibucá, pero murió aquí en Tegucigalpa, 3. La Ceiba, 3. Y Santa Bárbara, me refiero a la persona que estaba privada de libertad y que falleció en Santa Bárbara. Son 119 muertos en sala de COVID-19. Esa es la información que tiene Noticieros Hoy mismo esta noche. 45 personas han fallecido en salas de COVID-19 en el Leonardo Martínez, 19 en el Seguro Social de San Pedro Sula, 48 en el Catarino Rivas, 3 en Tegucigalpa, 3 en La Ceiba y 1 en Santa Bárbara. Son 119 pacientes que fallecieron en salas de COVID-19. Doctora Bessie Alvarado, su comentario al respecto, por favor. Sí, es un dato importante. Recuerde que hay muchos que no están porque no se han confirmado con la PCR.
Por eso la prueba es primordial. La prueba debe de estar en el punto de atención. Nosotros vamos a tener la prueba que se llama POC, que es Point of Care, que tiene que estar en el punto de atención. Y es importante, es uno de los temas que se deben de manejar como política de Estado, porque es importante que tengamos pruebas. Nosotros hemos tenido las pruebas, los test rápidos que ayudan mucho hacia la PCR. También deberían de tener el Estado test rápidos, hacer testeo, mapear y tener un mejor uso de la PCR. Sí. Doctora, hoy se abordó por parte de las autoridades y directores regionales de hospitales la posibilidad del cierre del departamento de Cortés a raíz de tantos casos reportados, contagiados y también a raíz de tantas personas fallecidas en San Pedro Sula. ¿Hay alguna decisión en ese sentido? ¿Y usted estaría de acuerdo? Es que para hacer un cierre no solo es cerrar, sino que es un equipo con un plan estratégico. Yo tengo que saber desde el punto de vista de salud, porque tiene que estar salud definiendo, no solo es cerrar, sino que voy a cerrar, pero por esto. Por ejemplo, cierro, pero voy a testear a todos, voy a salir a hacer cercos epidemiológicos, voy a tener una prueba más eficiente. De nada sirve cerrar si no se tiene un plan estratégico. Eso es importante. Yo pienso que eso es lo más importante, definir el plan, pero con todos los equipos, con todas las personas que están en este momento trabajando, por ejemplo, todos los equipos de salud, la parte económica, la empresa privada, porque no solo es cerrar por cerrar, sino que con un plan estratégico. ¿Y ese plan estratégico debe contener como gran pilar? Salud. Salud sigue siendo el que encabeza de acuerdo a cómo se evalúe, como esté esta semana, pero tiene que estar, es como un círculo. Yo tengo el cerco epidemiológico, el testeo, las PCR, los tratamientos, los centros donde los voy a derivar. Si no está todo eso, yo puedo tener cerrado todo el año. Pero sin resultados. Sin resultados, sí. Por eso tiene que ser, es un plan bien estructurado. No solo es cerrar por cerrar. Entendería entonces. Ya hemos estado casi 5 semanas. Sí, entendería entonces que no hay una decisión tomada en ese sentido todavía. No, desconozco porque eso es una política de Estado. Sí. No, desconozco que. Pero si hubiera una decisión ya usted la sabe. Si hubiera una decisión ya usted. Si hubiera una, ya usted sabría. Sí, claro. Nos comunicarían. Claro, sí. Claro. Y otro tema interesante, el que hemos venido abordando, incluso la semana pasada con usted, y un poco más, con más insistencia en los últimos días. ¿Qué es lo correcto, qué es lo procedente con los pacientes positivos y asintomáticos, que estén en su casa o que vayan a un albergue? Que vayan a un albergue. Depende de las ciudades. En San Pedro Sula y en las áreas Choloma, Villanueva, se vive mucho en cuartería y es una realidad nacional que la debemos de entender. Es importante que vayan a un centro, a un albergue, pero no es un albergue solo por ir, sino que es un albergue con todo, con toda la estructura de salud. Siempre salud es importante porque hay que estarle dando los medicamentos. Hay medicamentos que tienen efectos adversos y hay que estarlos observando. Y con pruebas, con controles. En San Pedro Sula, doctora Betsy Alvarado, ¿hay albergues para personas positivas de COVID y asintomáticas? En este momento no, todavía no. Hasta hoy no están todavía las unidades ya en función. Sí hay 2 unidades, 3, pero todavía no están en función. ¿Le parece? Eso es importante. Yo pienso que esa es la política más importante en este momento. Yo daría 48 horas tiempo máximo para que estén ya las unidades. La Seguridad Social tiene personal que puede apoyar, ¿verdad? Cámara de Comercio, algunos equipos que necesiten, nosotros podríamos
prestar, podríamos ir a testear, podríamos ir a tomar pruebas. O sea, esto es de equipo. Hoy se trabajó en ese plan, trabajar en equipo. Y en ese sentido el Seguro Social podría prestar, como usted lo dice, su experiencia, los recursos humanos, técnicos, para hacer ese abordaje de la manera como usted lo está planteando, que usted dice, bueno, yo en 48 horas tendría operando esos albergues para llevar ahí a los pacientes positivos asintomáticos, para que no evitar contagio en su familia y en sus vecinos. Correcto, correcto. ¿Qué tan Sí, cierto? esto es un problema de país, pero alguien tiene que tomar una decisión y apresurar, porque yo vengo escuchando hace 2 meses, nosotros lo tenemos en nuestro plan estratégico institucional, pero como el Estado iba a tenerlos, entonces nosotros, ok, vamos a usar los que tenga el Estado, a que defina la sociedad. O sea que si usted dependiera... Pero en este momento estamos todos para apoyar. Claro, claro, de eso se trata. Y nadie se debe molestar por eso, ¿verdad, doctora? No, es que en salud todos contamos. Así es. La salud no es competencia, la salud es algo muy serio, es muy, muy formal. Así es. Porque un error en salud es una muerte. Así es, así es. Doctora, el Catarino Rivas y el Leonardo Martínez en San Pedro Sula han sido habilitados como hospitales para COVID, pero entiendo que una decisión de hoy, en la reunión con creo que estaba el subsecretario de Salud también, don Roberto Cosenza, y otras autoridades regionales, estaban también los directores de los hospitales, se tomó la decisión de cerrar el Catarino, de cerrar la sala COVID de Catarino y fortalecer la sala COVID de Leonardo. Pues, ¿eso es una decisión tomada? Y si es así, ¿nos la podría explicar, el contenido, el contexto, el por qué? Sí, yo pienso que es el viceministro que tiene que dar la información oficial, pero sí se acordó en esa reunión que el Hospital Leonardo Martínez sea el hospital COVID. Mire, hay 3 principios. Se centraliza la gestión sanitaria, se centraliza la gestión administrativa y se centraliza la gestión de los insumos. Eso es importante y además el recurso humano. Entonces, yo voy a tener 30 camas en el Catarino, cuando puedo tener un solo lugar, porque no tenemos el recurso humano que abunde, ¿verdad? Porque son los internistas, los intensivistas, las enfermeras especiales. Entonces, centralizo y además el Hospital Leonardo Martínez tiene toda una administración, tiene al doctor José Samar, una persona que tiene mucho reconocimiento a nivel de la región, ¿verdad? Es una persona muy formal, entonces tiene un equipo ya conformado que yo desde el punto de vista yo considero que debe de ser el Hospital Leonardo Martínez. Y la Seguridad Social que tiene toda esa unidad y que la está ampliando. Ayer me comentaba el doctor... Pero estamos perdón, sí. Sí, continúe, doctora, por favor. Perdón, es que estamos para trabajar en conjunto. Sí, así es. Por ejemplo, yo le puedo, incluso hablamos de cómo trabajar un convenio, cómo firmar un convenio, cómo podemos apoyarnos nosotros con recursos humanos, con laboratorio, con pruebas especiales, con test rápidos. Esto es un equipo porque este es un problema de la ciudad. Claro. Lo que le pase a salud es de todos. Sí, sí. Doctora, ya están siendo, diría usted que ya están siendo de uso masivo los protocolos de tratamiento definidos y que incluso el Seguro Social comenzó a aplicar ya desde hace un par de meses para pacientes con COVID-19. ¿Este protocolo de tratamiento ya es de uso masivo? Los protocolos tienen que extenderse más. Eso es uno de los puntos que tratamos, que deben de estar masivos. Salud Pública tiene que tener abiertos sus centros de salud, porque es importante. Nosotros, la Seguridad Social, tiene todos sus centros abiertos y poco a poco ir integrando todas las otras áreas, porque no puede descuidar vacunas, no puede descuidar todos los programas de atención primaria. Dengue, no los puede descuidar. Entonces, a medida que Salud Pública vaya abriendo todas sus unidades, tiene que ya ir implementando los protocolos. La Seguridad Social los está usando en todas las unidades. Tengo información de Nosotros tenemos en San Pedro Sula, ¿sí? Perdón, tenemos en San Pedro Sula 120 clínicas del sistema médico de empresa, tenemos 170 clínicas en todo el país,
Tenemos 30 centros, 2 hospitales, tenemos más de 200 centros que tenemos que atender a nivel nacional. Sí. Doctora, ¿usted me podría confirmar si hoy aquí en el Seguro Social en Tegucigalpa falleció un paciente en sala COVID? No. ¿No tiene esa No información estoy todavía? enterada. No tengo esa información. Sí, hay un paciente de dengue. ¿Perdón? Pero no de dengue, en cuidados intensivos. Sí. Pero no estoy enterada en este momento. Ajá. No, Bueno, no me han comunicado. probablemente quizás mañana podamos tener esa información. Usted está en San Pedro Sula y ha estado en estas reuniones, pero sí. tengo esa información, Sí. la podemos confirmar en el transcurso de la noche de hoy o le informaríamos a través de las redes sociales del noticiero o si no mañana, por supuesto. Sí, yo llamaría. Muy bien, gracias doctora. Sí. Otra pregunta, el laboratorio, aquí en Tegucigalpa, ¿hay un laboratorio del Seguro Social haciendo PCR? No, del Seguro Social vamos a tener hasta mañana. Ya llegaron las pruebas, los kits ya llegaron. Vamos a estarlos instalando mañana en el Hospital de Especialidades y en el Hospital Regional del Norte. O sea, mañana, mañana comienzan ya las pruebas llegaron. Llegaron las pruebas, tienen el equipo y usted diría que, bueno, mañana es miércoles. ¿Cuándo el laboratorio del Seguro Social en San Pedro Sula y en Tegucigalpa comenzará a hacer pruebas PCR? El jueves. El jueves ya. Sí. ¿Cuántas podría? Eso ayudará mucho. Claro que sí. ¿Cuántas pruebas cree usted que se podrían llegar a hacer en un día entre ambos? Tenemos 6 carriles a 45 minutos. Son 6 por hora. Y tenemos 24/7. Tenemos microbiólogos trabajando 24/7 y todos los días. O sea, estamos hablando de más de 100 pruebas al día. Más de 100 pruebas al día, sí. Sí, porque ya ve usted que, por ejemplo, el retraso aquí las pruebas son de 8 o 10 días, si no es que más a veces también, ¿verdad? Por eso los datos, hay un subregistro. Sí, nosotros tenemos una mora. Sí, tenemos una mora de 183 pruebas que aún todavía no nos han dado respuesta. Sí. Nosotros vamos a comenzar con esas pruebas que todavía nos deben, algunas. Vamos a tener que tomar pruebas de nuevo a los pacientes y darle seguimiento a las pruebas que tenemos de anticuerpos. Me dice que van a hacer... Que son los test rápidos. Sí, me dice que van a hacer pruebas nuevamente a pacientes. ¿Por qué? Porque las pruebas que les tomaron inicialmente ya ha pasado mucho tiempo y es que no hemos tenido respuesta. Sí, perfecto, no hemos tenido respuesta, ha pasado mucho tiempo y hay personas que hay que definir cómo está su estado. Están sanas, muchos en casa, pero hay que definir. Claro. Doctora, me decía el doctor Oscar Díaz que ayer tenían 0 pacientes en cuidados intensivos por COVID-19. ¿Se mantiene así hoy? Se mantiene. ¿Ahí en San Pedro Sula? 0, eso es importante. Claro. Sí, eso demuestra el trabajo de la contención, porque la contención es importante en nivel primario. Mire que la Seguridad Social tiene una unidad se llama País FC, es un programa de atención primaria que no la ha descuidado. La gente no le da importancia a la atención primaria. Yo pienso que después de esta pandemia va a cambiar todo lo que es el concepto de salud en el país, darle vuelta a la tortilla, 80-20, 80 a la atención primaria y 20 el poquito en los hospitales. Pero nosotros ha sido lo contrario, ha sido 80 recargados los hospitales y un 20% en la atención primaria. Los centros de salud, cuando se iniciaron y nacieron para lo que es el sistema de salud pública, tenían esa misión, la contención de la enfermedad que llegase al tercer nivel, porque la atención primaria es primordial. Sí. Doctora, ¿le preocupa lo que pueda pasar en el Distrito Central? Sí. Nosotros estamos, así como nos adelantamos en San Pedro, porque nosotros comenzamos en San Pedro un mes antes, toda la capacitación, cómo iba a estar, pedir pruebas rápidas porque sentíamos que se habían pedido muy pocas para el país. Pero hemos estado trabajando, alistándonos, haciendo más cercos. Por privacidad no puedo decir, pero hoy se cerró una empresa. Hemos estado haciendo cercos en conjunto con Salud Pública, porque el área metropolitana está muy bien estructurada de salud pública. Y hemos estado un poco cerca de ellos, haciendo pruebas rápidas, nosotros test rápidos y confirmándolos con PCR.
y sí, hemos estado viendo que las estadísticas van saliendo como las teníamos previstas, y por eso nosotros tenemos un hospital general de especialidades que es La Granja, con 400 camas listas, con una unidad de cuidados intensivos que se está ampliando y evacuando el hospital para dejarlo listo para COVID. Y el hospital está dividido en COVID y no COVID, porque tiene una estructura que se puede definir para las dos unidades. Sí. De ahora en adelante hay que trabajar así. Sí. Me dan un dato adicional, que se trata de una niña que venía del sur del país y que ingresó a la sala de COVID y lastimosamente falleció en una sala de COVID del Seguro Social aquí en la capital. Doctora, yo le agradezco mucho. Voy a revisar. Sí. Doctora, yo le agradezco mucho que haya aceptado conversar con el noticiero como siempre. Sus aportes son sumamente valiosos y yo quisiera que por favor nos dejara un mensaje para nuestros amables televidentes. Bueno, las estadísticas son para tomar decisiones. Las personas tienen que hacerle caso a todas las indicaciones de salud. Esto es una enfermedad muy seria, tiene mucha prevención, que eso es lo más importante. Y si nosotros seguimos todas las medidas de prevención, como se nos dice hasta la saciedad, nosotros podemos salir muy avantes. Recuerde que nosotros hay tantas cosas que están saliendo que nos están protegiendo, desde la vacuna BCG. No se conoce en sí el mecanismo fisiopatológico, pero todo lo que tenemos BCG, que nos aplicaron cuando eran niños, también tenemos que nos cuiden, una protección. Entonces van saliendo muchas cosas, pero nosotros la educación es importante, seguir las normas, respetar las indicaciones de los profesionales. Muchas veces no respetamos las indicaciones de los profesionales y es importante seguir las normas. Doctora, muchas gracias y de nuevo todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento por lo que están haciendo ustedes ahí en el Seguro Social y todo su personal, extensivo por supuesto para cada uno de ellos. Muchas gracias, doctora. Sí, y muy extensivo a todo el personal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Es la doctora Bessie Alvarado, gerente del régimen de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ella está en San Pedro Sula. Está entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, ¿verdad, doctora? Sí. Mañana me voy temprano. Sí, hoy me vine porque teníamos la reunión con Salud Pública y era importante estar. Bueno, que tenga un buen y seguro regreso. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias.